Amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que la semana ha estado sobrecargada de noticias importantes. Las más excitantes, las que provienen de Brasil. En la descripción en los periódicos mundiales de aquel desastre y sus repercusiones en otras áreas de América Latina y el Caribe. Nosotros inmersos como parte del Caribe que somos. ¿Qué dije yo en el programa pasado acerca de esto? Dije, hay que tener cuidado porque esas noticias de Brasil que son demoledoras, terribles, son muy importantes, pero no podemos descuidar el fenómeno que ya no es noticia, sino dolencia, patología, daño, de nuestra pérdida creciente y silenciosa de soberanía y de integridad territorial. Dije, para mí quizás resulte más fácil como penalista manejar con criterios puramente penales, criminológicos, esas ocurrencias de gran escándalo originadas por el terremoto de Brasil, como ya le llaman algunos medios de prensa de Europa. Hay que tener cuidado, sin embargo, porque lo vital, lo perpetuo, lo permanente para nosotros como daño es la cuestión de la independencia nacional. Lo expliqué en una forma tranquila, sosegada, con la velocidad en la exposición debida, a fin de que no se quedara nadie rezagado o atrás del análisis. Sin embargo, para mi sorpresa, algunos exaltados, dominados ya claramente por la pasión acusatoria que despiertan los escándalos de soborno, corrupción, sobreprecios, exaltados al fin, comenzaron a divulgar por las redes, por medios de prensa y televisión, que la oficina nuestra estaba preparando un expediente penal contra el presidente Danilo Medina. Esa noticia la reprodujeron en una forma asombrosa, al grado de que mi hijo Vinicio vino y me dijo, mire, yo voy a desmentir esto porque esto es totalmente incierto. Hazlo. Y así lo hizo. ¿Por qué yo no condeno la difusión de esa noticia? No la condeno en forma agria y la reprocho, porque comprendo la ansiedad, las expectativas agresivas que hay en el público para que se produzca algún tipo de apercibimiento penal, alguna acusación penal contra el gobierno y contra el propio presidente de la República. Es parte de la pasión política que está efervesciendo en una forma que yo he llamado, creo que sin equívoco, como preocupante. Porque es una brecha inmensa que se abre, pero
al pasar por la misma, no se está totalmente seguro de dónde va a salir, ni cuáles pueden ser las magnitudes, la naturaleza de los sucesos. Por eso es recomendado siempre desde aquí paciencia, serenidad, no intentar aventuras, no emprender temeridades que después nos puedan pesar. Es más, cité el expediente de Juan Dolio, el mío, no el de Montalvo, el mío del 65, cuando le advertí al doctor Peña Gómez después que le expuso, hablo para los jóvenes nuevamente, que no se admitiría ninguna solución que no fuera la restitución de la Constitución sin elecciones. Eso en presencia de 12 o 14 oficiales importantes de las Fuerzas Armadas en una reunión sostenida en la casa del fenecido Antonio Martínez Francisco en Juan Dolio. Dije, Peña Gómez, si se intenta eso hoy, los norteamericanos van a intervenir con sus fuerzas militares. El doctor Peña Gómez reaccionó, invocó la moral internacional que impedía una intervención. Yo le dije, no, él no era doctor todavía. No, Peña Gómez, para las grandes potencias no hay moral internacional. Cuando la Unión Soviética tuvo que intervenir en Hungría, lo hizo y metió sus tanques en Budapest. Ahora, yo no desarrollé totalmente la parte quizás más importante de esa reunión. Cuando yo peté la vuelta a la Constitución pura y simple, y dije que era más conveniente una junta militar constituida por oficiales jóvenes que no tuvieran trastornos de pasado, de represión o de sangre. Señalé como paradigma de esto a Rafael Fernández Domínguez, a Miguel Hernando, que era su delegado aquí en la conspiración constitucionalista, ¿por qué no llamarla así? Porque era una reivindicación importantísima de la República, pero se conspiraba contra un régimen de facto. Y dije, respondiéndole a un amigo que no entendió mis móviles, los móviles de mi posición, y él dijo de buena fe, cuidado si usted quiere una junta para que dé elecciones a corto plazo, porque el doctor Balaguer está en Nueva York y es su gran amigo. Digo, no, yo estoy aquí porque estos señores me invitaron y don Antonio me trajo. Yo estoy clandestino todavía. Porque el 30 de octubre del 63, a solo 35 días del golpe de Estado, ya yo estaba involucrado en un levantamiento que por desgracia se frustrara de la base aérea de Santiago. Ahora, cuando nosotros proponíamos la vuelta a la Constitución sin elecciones, en el 63, el presidente Kennedy estaba vivo. No había reconocido al triunvirato. Murió sin reconocerlo en noviembre del 63. Y el primer acto de gobierno que hizo su vicepresidente Lyndon Johnson fue reconocer al triunvirato. Han cambiado los términos de geopolítica. Las Fuerzas Armadas que dieron el golpe, la facción que lo encabezó, es poderosa, está fortalecida con un respaldo delicado. Cuando adviertan los norteamericanos que estos oficiales
que no tienen ese poder de fuego, entreguen parte de sus arsenales al pueblo, van a bajar con su intervención, nos van a ocupar. El cambio de las circunstancias era lo que yo invocaba. Y yo hice uso después, en una carta que le escribiera al presidente Fernández, yo hice uso de esa modalidad al aconsejarle en el 30 de junio del 2005, cuando apenas tenía un año en el poder, que había vuelto. Y le cité a Henry Bergson, un pensador formidable, filósofo, que en su época fuera un eje fundamental del conocimiento y el avance de la comprensión del mundo. ¿Qué dice esa cita? Los grandes errores políticos se deben casi siempre al hecho de que los hombres se olvidan de que la realidad se mueve y está en movimiento continuo. De 10 errores políticos, 9 consisten simplemente en creer que todavía es verdadero lo que ya ha dejado de serlo. Fin de la cita. Eso explicaba mi posición en Juan Dolio, advirtiendo sobre la intervención que vendría a sofocar duramente la rebelión, la guerra civil establecida por la restitución del régimen constitucional. Entonces, ahora, en el 2017, Dios mío, estamos hablando, aquello fue en el 65, son 35 años y 17, 40, 52 años hace de aquello. Ustedes están oyendo. Entonces yo ahora digo, ese impeachment, ese intento de juicio político contra Danilo Medina, que surgió en un ala congresional que no identificamos plenamente, no tiene sentido ahora, porque todas esas circunstancias están siendo ventiladas en instancias penales internacionales o extranjeras. Son muy poderosas. Esa investigación está en curso. Decenas de fiscales han intervenido. Van a ir saliendo conforme se vaya revelando el secreto. Se conocerán detalles de listas, de soborno, de pagos, de campaña. Se conocerán. Ya no por la prensa, sino cuando la explosión judicial en Brasil estalle. De lo que Danilo Medina tiene que cuidarse, así dije, es de un juicio más severo que el penal propuesto, que es el juicio social, el juicio de su pueblo, el reproche de su pueblo, el desengaño de su pueblo, la conciencia que su pueblo pueda adquirir en un momento dado de que ha sido traicionado. Ese sí es un expediente delicado. Dije más, el propio Danilo Medina en La Habana habló del juicio político. Si él desconocía
y desacataba el fallo 168 del Tribunal Constitucional. Oigan, es decir, que las explicaciones que yo di fueron tan serias, tan ponderadas, que por desgracia, gente que no vio el programa, evidentemente oyó hablar del programa y repitió a lo loro. ¿Cuál es loro? Loro, algunos de ellos lenguaraces y maledicentes, tratando de enconar. Nosotros nos caracterizamos porque nuestras disputas siempre las libramos bajo el sol, sin traición, sin dardos ocultos, sin puñales en las mangas, para la sorpresa y la alevosía. Nosotros somos un libro abierto y planteamos nuestras posiciones, muchas veces desoídas. Desgraciadamente hay que admitirlo. Yo hasta escribí un artículo en el Listín Diario acerca de mis queridas derrotas. En el fondo una ironía fina diciéndole: las derrotas no han sido mías ni de mi familia. Las derrotas han venido a resultar del propio pueblo, que no nos ha oído, no nos ha comprendido y por alguna razón se van complicando las circunstancias trágicas de su suerte. Ahora bien, ¿qué dije yo además sobre Danilo Medina y esa situación? Presidente, rectifique drásticamente, cierre frontera, acójase a su predicamento de no permitir presencia de indocumentados, rechace y llegue a abolir por medio de derecho toda la gran falsificación que se ha hecho de la nacionalidad en un empeño que costara 2.300 millones de pesos. Vuélvase contra la traición, que aún está a tiempo. Y dije más, las circunstancias han venido a favorecer al país en muchos sentidos. La gente que está en el mando en Estados Unidos no es la que estaba. La que estaba tenía intereses oscuros, turbios, terribles, además de los propósitos del Estado binacional, que ha sido una especie de fijación permanente en el gran poder del norte. Esta gente que gobierna hoy tiene otros métodos. La propia Naciones Unidas, que han servido de palio para esa presencia, al parecer inextinguible en Haití, no tiene ya la misma consideración y respeto de parte de los que mandan. Hay gente ahí conocedora de la problemática regional. Hay gente que maneja el fenómeno horrible del narco en la isla. Es un momento oportuno para comenzar a hacer cosas que tenemos que hacer antes de ir a la gran desgracia, a la fatalidad de la pérdida de la paz. Óigame, eran juicios serios. Alguien me dice: doctor, pero no lo vimos en Capotillo, en la Marcha Verde. Digo, ¿y tú esperabas que yo iba a estar allí? ¿Tú viste una bandera dominicana allí? ¿Tú oíste al señor Serrano, que encabezaba esa marcha, hacer algún pronunciamiento respecto a la entrega de la soberanía nacional y a la fusión en un Estado binacional que se pretende? No, mi hijo, no, mi hija, pues mujer la que me increpó. No, que hagan su esfuerzo, yo no me opongo, pero no somos borregos
no se nos arrea. Tenemos posiciones severas y firmes sobre las cuestiones nacionales y lo hemos probado. Nos apartamos de una alianza histórica, no de una molestia, como dijera un exaltado de gobierno. Esa fue una molestia que nos dejó Leonel Fernández. Vamos a salir pronto de ella, antes de nosotros apartarnos, que estábamos luchando adentro desde el gobierno mismo, tratando de evitar estos errores. No, una alianza con Juan Bosch, para nosotros sagrada, hasta que se produjeron las grandes deserciones del pensamiento y de las previsiones luminosas de aquel hombre, que lo probó cuando retrajo toda la animosidad que había surgido entre él y Balaguer, aprobando el Frente Patriótico, que nosotros estuvimos en su base ideológica, porque la primera iniciativa fue mi conferencia La Nación y los partidos en el año 95. No, Vincho está ahí, qué sé yo qué, ahora está preparando un sometimiento contra Danilo. ¿Cómo va a ser? Pero usted está esperando que Danilo rectifique. No, yo he dicho rectifica o te vas a exponer al desprecio perpetuo de la historia y tu país va a terminar odiando. Su país va a terminar odiándolo porque lo ha abandonado. Ahora, no puede rectificar. Digo, no estoy hablando de Odebrecht. El presidente Santos de Colombia ahora dio una muestra portentosa de valor. Al principio reaccionó con una violencia inmensa cuando acusaron su campaña de haber sido sufragada en parte por Odebrecht. Finalmente, cuando se hace la prueba desde el seno mismo de esa campaña, de que sí hubo contribuciones importantes, se reúne y le pide perdón al pueblo de Colombia. Un acto de humildad interesante. Y dice, yo no lo conocía, yo no sabía. ¿Qué propuse yo el domingo? Digo, el error de Danilo Medina ha sido no censurar a Odebrecht. El error de Danilo Medina ha sido mantener esa relación afectiva sin calificarla como un gran desengaño con Joao Santana. No ha sido capaz de decir traicionó mi confianza. Traicionó mi confianza. Y si ha ocurrido algo así, yo le pido perdón a mi pueblo. Lo que hizo Santos en Colombia. Al tiempo que en la otra política, con la ventaja inmensa de cambios en el mando de la gran potencia mundial que ha estado detrás del desastre. ¿Qué quieren hacer allá? Lo mismo que nosotros queremos que se haga aquí. Muro para el orden, para la racionalización de las relaciones y deportación de ilegales y controles fronterizos rotundos contra el tráfico de drogas, de armas, tráfico de todo género. En esa frontera que ha quedado abierta, abandonada, deliberadamente abandonada, como una manera de desolarla y permitir la ocupación insidiosa que se ha venido haciendo. Entonces yo dije en ocasión de eso, que cuando comenzamos nosotros a quejarnos en el año 15, yo leía, y tengo ahí los programas, del Código Penal, los artículos que califican ese crimen contra la seguridad interior y contra la propia seguridad exterior del Estado, los artículos 86 y siguientes que establecen esa conducta como traición
que tienen el castigo mayor de 30 años sin atenuantes. Eso lo vengo yo diciendo hace 2 años, advirtiéndole a los de que dentro del gobierno eran más activos. Pero era el momento en que el presidente Medina iba a la asamblea y hablaba de que no habría prórroga. Era el momento en que el presidente tenía todavía el efecto benéfico de su posición en La Habana. Yo acusaba a la gente de USAID, que le llamaba a la 82 División de Paracaidistas, que por cierto ahora hemos visto en los recortes de gastos del presidente Trump que parece que se van a suprimir muchas de sus prácticas, porque él está fortaleciendo las estructuras de sus Fuerzas Armadas y está recortando recursos turbios que pueden ser quizás utilizados en parte para ayudar o contribuir al desarrollo y en parte para desestabilizar gobiernos y poner gobiernos. De manera que observen que mi posición no ha sido una posición viciosa. Yo no me he adherido a la vocinglería. No. Odebrecht, horrible. Pero yo vengo luchando con el tema desde hace mucho tiempo. Y cité los casos. Andrade y Gutiérrez, presa de Montegrande, terminación de Sabana Yegua. Las 2 licitaciones viciosas que se cayeron. Finalmente se mandó el préstamo con una supuesta corrección prometida que no se cumplió una vez llegara al Congreso. Emprendieron la obra. Y un obispo muy apreciado, muy distinguido por nosotros, al momento del primer Picasso dijo: presidente, nosotros en el sur esperamos que no se siembre más cizaña sobre esta obra. Y yo tuve que contestarle, y voy a leer la carta un día de esto. Monseñor, yo quiero la obra tanto como usted, pero como Dios manda. Esa gente apenas tenían 6 planos cuando comenzaron en la terminación de Sabana Yegua. Sin embargo, se había aprobado un préstamo hacía ya muchos años del BID y ya existían 160 planos. Y esa gente es arrogante, esa gente ha hablado que ellos trabajaron en Itaipú, en la presa de Itaipú, que ellos era sobre la marcha, como que no necesitaban diseño y presupuesto licitado previamente, sino que ellos serían los árbitros de ir poniendo lo que la obra demandaba, los sobrediseños, favorecedores de sobrecostos. Todo eso está planteado. Yo tengo expedientes. Fomper, Dios mío. Porque me tocó, yo voy a decir ya como la desgracia, me imagino, de que recibí las querellas. La querella en general, una, potente, brillante, reveladora de un robo brutal de parte de las generadoras eléctricas. 10.300 millones de pesos. Y cuando vamos a luchar, me dice la fiscal, que hoy habla de los aspectos de la corrupción con mucha propiedad, me dice en Palacio, en las Cariátides: doctor, ese caso tiene muchos abogados aquí. Yo le digo: Berenice, por Dios, cuida tu conciencia. Termina desistiendo al Estado del cobro. Cerca de 300 millones de dólares. Yo tengo Bywater, los 3 acueductos, que se suscitó con motivo de una denuncia del embajador inglés junto a un procurador de la corona
en un acto especial en la Procuraduría General de la República, acusando a los dominicanos de que se le estaba pidiendo, exigiendo dinero a compañías inglesas que se iban porque no se prestaban para esas prácticas. ¿Qué ocurre? Que el expediente venía del gobierno de Mejía. Mejía se equivocó y dijo que el embajador de Inglaterra no sabía lo mucho que le iba a agradecer el pueblo dominicano esa denuncia. Y sucede que era de su tiempo. Ángel Rondón, este que se menciona, figura en ese contrato con $1 millón por lobby. Pero hay la concesión de $12 millones en favor de un dueño de un pequeño restaurante y una grancera. De la espalda del presidente de entonces. Y hay las pruebas, cartas de abogados de México diciendo que los $3 millones que están en el Banco REC en Washington pueden ser llevados al sur o a México mismo para protegerlo. Y hay una condenación por Dios al pago de esa suma, refrendada por la Suprema Corte de Justicia de entonces. Y el voto disidente que se dio en la Corte ilustra todo el dolo, toda la felonía. Hemos luchado, tenemos de frente cosas pesadas. Ahora, asume un sesgo el asunto. Interesante, que lo quiero manejar con la serenidad debida, porque no quiero involucrarme en las querellas, en los pleitos internos del Partido de Liberación Dominicana. Nos apartamos de la alianza, nos apartamos del gobierno seriamente. No queremos tener leños guardados para comenzar a alimentar la hoguera por venir. Un dirigente importante, Felucho Jiménez, muy importante, fue su candidato a alcalde de Santo Domingo en el año 94, cuando yo fui candidato a senador y Leonel Fernández candidato a vicepresidente. Ha hecho una revelación que ha incendiado la pradera. Él, al momento que este programa se hace, se queja de que lo distorsionaron, porque él no se refirió a que los miembros del comité político conocían de los sobornos, sino que él había suscitado un sobreprecio, un precio excesivo, falso, en el Coral, la hermosa carretera del Coral, que une a la carretera romana con Punta Cana y esa parte allá. Y eso ha traído una revuelta tremenda. Y que renuncia el comité político, y que el comité central tiene que imponerse, y Felucho ahora dice que los jóvenes, que hay que darle paso a los jóvenes, que deben de irse. El error ha sido mantener gente en la dirección tanto tiempo. Dije, no me quiero meter en las intimidades, sí hacerle observaciones generales. No sé qué le ocurre al amigo Felucho con los viejos, porque el país tuvo 50 años, 2 líderes que murieron en la ancianidad, cada uno en su ámbito, los más importantes de la República. Y si ha habido fracaso, ha sido a cargo de los jóvenes. Yo me he apartado por viejo porque yo no alcancé nunca la connotación de un Juan Bosch ni de un Balaguer, ni tuve partidos grandes. He tenido en mi organización pequeña, pero muy aguerrida, según la calificara
un gran líder nacional, los jóvenes se hagan cargo de su futuro. Por un realismo, claro, la duración de la vida. Ahora, alguien me puede preguntar con mucha propiedad: doctor, ¿y qué tiene usted que decir de lo de Felucho? Les prometo que la semana que viene voy a hablar de lo de Felucho, porque es rigurosamente cierto que se produjo una queja sobre la sobrevaluación del coral y que había una especie de transición del grupo Moya, que tenía la obra en el principio, hacia Odebrecht. Yo recibí incluso la visita reiterada de un importante técnico del PLD, un ingeniero importante de gran integridad, y se quejaba amargamente de que la obra hecha terminada por la compañía que entraba iba a resultar muy cara. Y parece que eso se debatió en el comité político. Yo incluso escribí sobre eso. Por eso dije yo, mi conciencia está tranquila. Ahora, que era un trastorno con el relevo de un constructor nacional por un constructor extranjero. El grupo Moya, que la comenzaba, y Odebrecht, que la debía terminar. Odebrecht termina también Codaxa. ¿Cuál era el encanto de Odebrecht? No un encanto dominicano, un encanto mundial. Hagan un ejercicio mental. Sitúense en el 2014, antes del terremoto de Brasil. ¿Qué era Odebrecht? Una multinacional gigantesca de la construcción. Una expresión tentacular del progreso y el desarrollo asombroso de Brasil como potencia económica emergente. ¿Cuál era el encanto mayor tanto de Odebrecht como de Andrade Gutiérrez? Que era otra, no de tanto nivel, pero muy importante. El financiamiento, que lo daba el Estado brasileño, el Banco del Estado brasileño. A todo esto, el aura grandiosa de Lula, sus 46 millones de pobres sacados de la pobreza. Dilma, otra leyenda de heroísmo, de integridad, de valor, dirigiendo aquella potencia emergente que forma parte, la quinta parte del BRIC. Vimos a Odebrecht llegar desde el 2, sus obras muy bien hechas, sus trabajadores uniformados, la señalización increíble. Bueno, todo el mundo entendía que eso era plausible. Que resultaba cara. Bueno, la reacción de muchos amigos era que esos brasileños están acostumbrados a lo grande, tienen 10 millones de kilómetros de área, de territorio, los ríos mayores, son selvas, cosas. Bueno, y ellos piensan en grande. Por eso sus pasos a nivel son diferentes a los nuestros, que son buenos. Los nuestros son buenos, han probado que han sido excelentes. Pero los otros son más modernos, ¿no? Usted pasaba por Piedra Blanca hace un año y veía la construcción del paso a nivel de Piedra Blanca y decía, caramba, pero esto va a ser interesante. Ahora uno pasa y como que se eleva la copa de los árboles y uno cree que no está aquí. Preciosa la obra, pero ¿qué ocurrió? El terremoto. Estalló un escándalo en Brasil que ha arrasado con la clase política de Brasil.
Odebrecht, Andrade Gutiérrez. Todo complicado en obras con precios exagerados, con precios desorbitados, comisiones o coimas dadas a funcionarios de Petrobras, la petrolera brasileña, importantísima, una de las grandes. Entonces, cuando estalla aquello, lo que llega al país es el tsunami de aquel terremoto y comienza la gente a encresparse y a repudiar y a entender que es todo lo que huele a Odebrecht. Es decir, ha habido un cambio rotundo en la percepción de Odebrecht con motivo de sus barbaridades allá. Entonces, ahora hay un pedimento serio que yo respeto y me adhiero al mismo. Auditorías técnicas y financieras son necesarias, porque podría ocurrir que gran parte del dinero que tendríamos que pagar en el Banco de Brasil por financiamiento se puedan cubrir con los sobreprecios que se logren detectar entre nosotros en las distintas obras. Ahora, ¿estamos en condiciones de hacerlo? Ahí surgen las complejidades. Que yo digo que el núcleo de la complejidad y dureza de lo que existe está en Catalina. Porque Catalina comienza por una licitación aberrada, ofertada, rechazada por dos grandes empresas internacionales. Una de China, una de Estados Unidos. Comienzan a hacer las quejas. Dos miembros de la comisión de licitación se niegan a firmar el acta. Comienza la obra. Viene después el escándalo en Brasil. El Deutsche Bank y el grupo de bancos italianos se niega a dar un peso más de los 200 millones que ha avanzado, de 600 que habían comprometido. Y el Estado luce turbado y aferrado a que la obra no se pare, que la obra es necesaria, y se hace la defensa a ultranza de la obra, y le vienen las quejas técnicas, ecológicas a la obra, y tiene muchas cosas turbias. Desde el momento mismo en que el presidente hablaba en el acto inaugural, la estamos haciendo para entregársela a ustedes, al sector privado. La gente una vez se entera de eso dice, ¿qué es esto? Sobre todo que se la van a entregar a quienes, a AES, a Ejejaina, a la gente que le acaban de perdonar un reclamo de 10.300 millones de pesos delictivos. Entonces, Catalina revienta en medio de una controversia de esa naturaleza. Pero el objetivo es Lula. Y ahora vemos que además Dilma y el Partido de los Trabajadores. Y Lula vino 2 veces. Y Lula fue el primero que proclamó la reelección. Y dijo, 4 años no son suficientes para hacer lo que Danilo tendrá que hacer. Y eso se vio como una especie de pitazo de arrancada. Y ahora ocurre que aparecen allá las confesiones. Las campañas, entre las campañas figura República Dominicana. Y más todavía, un señor Gilberto, no recuerdo, que dice, Silva. No, cuando aquí se apretó la investigación, migró la estructura para la República Dominicana, se asentó en la República Dominicana. Entonces la gente entiende, aquí estaban seguros, aquí estaban protegidos. Y parece que hay protección y afecto todavía porque se le están pagando 171 millones de dólares por obras ejecutadas que podrían ser ya objeto de auditorías, lo que implicaría paralizar los pagos hasta que se determine su idoneidad. Y el gobernador del Banco Central
dice, señores, yo tengo un amigo que me dijo que $20,000, él convirtió $20,000, y yo le pregunté que por qué. Me dijo, bueno, por seguridad, porque uno sabe lo que viene. Y el Banco Central dice, vamos a inyectar $275 millones para estabilizar la moneda. Pero eso es que hay un exceso de demanda. ¿No será que acaso esos pagos de $171 millones a Odebrecht hicieron conmover la estabilidad de la prima nuestra? Entonces uno dice, ay Dios, pero la anaconda de Odebrecht es interminable en su tamaño. Pasa todas las dimensiones, porque parece que incluso se ha amenazado de llevarse de encuentro hasta la propia estabilidad de nuestra moneda, que el banco va respondiendo con la habilidad y la fortaleza que siempre lo hace. Entonces, la pelea. El presidente del Senado, mi querido amigo Reinaldo Pared Pérez, responde y le dice a Felucho que no es verdad que lo haya planteado. Sí se planteó la queja. Incluso se propuso, el ingeniero que me visitara aquí, un gran técnico de importancia enorme, me dijo, antes de continuar la obra se debe de hacer una comparación entre los precios de los que estaban dominicanos y los precios de los que llegan de Brasil. ¿Qué ocurre siempre con estos casos? ¿Lo explicó la respuesta en algún momento? Sí. Dijimos, los presidentes, no el presidente nada más, los presidentes, tienen siempre demanda y asedio por obras. Incluso en sus programas de gobierno figuran obras prometidas. Cuando comienzan a ejercer la presidencia y van a las comunidades, se le aumentan las tensiones de las demandas. ¿Cuáles son los más aventajados, según explicaba al principio del programa? Aquellos que puedan ofrecer financiamiento. Tienen el encanto del financiamiento. Y cuando el financiamiento viene de organismos estatales, uno dice, bueno, se supone Brasil debe tener la suficiente organización, tanto en lo jurídico como en lo ético, como para que las cosas sean como Dios manda. Nadie podía suponer que iba a estallar lo que estalló. Como nadie suponía en Estados Unidos que la Enron, la firma de energía más grande del mundo, iba a terminar en una ruina inmensa, vergonzosa, al grado que el Instituto de Contadores Arthur Andersen fue disuelto por una disposición federal. Ya 4 o 5 de sus directivos se han suicidado. Con todos los controles de Estados Unidos estalló Enron. Como estalló Odebrecht y Andrade Gutiérrez y otras de esas grandes corporaciones brasileñas. Entonces, la idea es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? En mi opinión, esos expedientes tienen su fuerza propia ya. Son dinamos. Las investigaciones están hechas. Se sabe de las cuentas, de las transferencias, de los favorecidos. Se hace aquí el trabajo. Se interroga al presidente del Senado, no sabemos su contenido. Decía la prensa que 2 preguntas, 2 horas. Vendrán otros legisladores, es correcto, pero, por Dios, el presidente Medina insistiendo en el error, me imagino que es el consejo vicioso y miope de algunos,
Él quiere su acuerdo con Odebrecht, que tiene descargo penal para Odebrecht y civil para Odebrecht, que es una renuncia tremenda a todo proceso de auditoría. Presidente, por Dios, ese acuerdo lo que va a hacer es terminar por incriminarlo, porque la gente lo va a entender como una amnistía inválida, premio de la otra. Qué locuras que hay, hasta dónde nos piensan llevar en la desorientación y el desacierto. Observen que dije al principio, la semana ha estado sobrecargada de noticias. Realmente una hora de programa no alcanza para tratar todas las cosas. Ya Felucho, según expliqué, incendió la pradera. Ahora viene la cuestión de la lucha interna. ¿Quiénes son los viejos actuales del PLD? Danilo Medina y Leonel Fernández. Son los viejos. Uno 3 periodos, otro 2 periodos. ¿Quiénes quieren reemplazarlos? Por Dios. ¿Quiénes pueden usar, que es la parte peligrosa, expedientes de esta naturaleza, que terminan por destruir al propio partido? Por eso hablé desde hace mucho tiempo, hace más de 20 meses, que entre la problemática brasileña partidaria en lo político y nosotros había cierto parecido. Dilma Rousseff comenzó siendo presidenta con Temer de vicepresidente de un partido diferente aliado, a abrir investigaciones, a perseguir agentes esenciales de Lula. Dirceu era el primero. Y miren cómo giró el asunto. Dilma bajo acusación, Lula bajo acusación, decenas de directivos del Partido de los Trabajadores bajo acusación, el propio Congreso que acusa bajo acusación, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo da Cunha, preso. Ahora hasta el propio Temer no lo imputan porque conforme a la legislación brasileña no se puede imputar al presidente en el ejercicio de sus funciones. Pero está mencionado, el juicio social está descalificando a Temer. Brasil arde. Entonces todo este desastre, lo que tenemos que pensar es aprovechar esta inmensa crisis para hacer las rectificaciones. Pero en nuestro caso, especialísimo por no decir único en el mundo, la isla, no permitir que se establezca como soga rastro todas las consecuencias posibles, criminológicas de estos escándalos, para abolir la fortaleza de la respuesta presidencial a los desmanes de la geopolítica y sus pretensiones ignominiosas de un Estado binacional. Por eso termino el programa diciendo, presidente, rectifique. Hay una rectificación que a mí me gusta siempre rememorarla. Saulo de Tarso, Pablo. Una vez lo hizo el doctor Peña Gómez en la política, cuando propuso al general Wessing para la candidatura vicepresidencial del acuerdo de Santiago, o acuerdo de Santo Domingo, no recuerdo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? La voz del Señor. Lo derriba. Ahí existe la cuestión de si fue un caballo o un burro. Y pasa a ser una de las piezas esenciales del cristianismo. Rectificar es de sabio. Métale mano al problema nacional en profundidad. Separe a todos los traidores. Y hablaremos luego como país. Saben ustedes que estamos saliendo por
Super Canal 33, 3 del cable, domingo a las 3, a las 11 de la mañana, que ya nos anticiparon Cinevisión, Canal 19, el sábado a las 6 de la mañana, en Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata de 10 a 12 del mediodía, Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, Telenor, 12 del mediodía, 6 de la tarde en San Francisco de Macorís, Telefuturo, 8 de la mañana del domingo, que nuestro contenido está reproducido por Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Romana, muy especialmente el TNI Canal 51 a las 7 de la noche de domingo, que lo olvidaba. Muchas gracias y esperamos estar con ustedes en una próxima entrega de Su Respuesta. Hasta entonces.